para Chile, así como para los demás países, se continuaría aplicando este arancel de 10%. Tenemos que tener claro que más allá de este alivio que se produjo el día de ayer, la incertidumbre va a continuar. Yo diría que es un problema el 10%, pero más grave aún es lo que está pasando, esta guerra que hay entre dos grandes economías, dos importantísimos socios comerciales nuestros, como son China y Estados Unidos, y eso, por supuesto, tiene repercusiones indudables para el resto del mundo. Hay que buscar mecanismos de diálogo y son cosas que yo creo que nuestras autoridades de relaciones internacionales son quienes están en mejores condiciones para hacer eso. Obviamente el mundo está bastante incierto, la violencia verbal yo creo en general no ayuda. Estamos desplegados en todos los frentes, en el frente gubernamental, en el frente parlamentario y también, obviamente, en lo que respecta al sector privado en Estados Unidos. Y estamos ya con nuestro siguiente invitado y lo presentamos de inmediato, el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, gracias por estar aquí este domingo. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. En una semana intensísima donde el mundo entero ha estado mirando y dependiendo de lo que anuncia los retrocesos, los avances, de lo que anuncia Donald Trump. Y nuestro país no es una excepción, ¿cierto? Se anunció, ministro, la creación de un equipo especial para enfrentar la guerra comercial. ¿Por qué todavía nadie, o desmiéntame si tal vez alguien ha viajado a Estados Unidos a negociar? Da la impresión de que los países están yendo físicamente, personalmente, a negociar con Estados Unidos los aranceles que les han fijado a todos, incluyéndonos a nosotros, aunque es el mínimo. ¿Por qué nadie ha viajado a hacer esa negociación a Estados Unidos? Bueno, de partida yo creo que hay muchos países que han anunciado misiones, viajes, pero de ahí a que se hayan concretado o que hayan tenido conversaciones relevantes es algo distinto. Para ir a Estados Unidos uno tiene que tener una agenda, tiene que tener una contraparte, y eso es lo que ha estado gestionando el gobierno a través de la embajada, y ya la próxima semana ya tenemos una reunión con el USTR, la Trade Commission de Estados Unidos, donde va a ir una misión encabezada por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales con un equipo mixto de Relaciones Exteriores y de Hacienda. Después tenemos la reunión que va a haber aquí en Chile el 12 de junio, de la Comisión Administradora del TLC Chile-Estados Unidos, y entre medio va a estar las reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial, donde yo voy a estar en Washington, y ahí estamos armando también una agenda con la... O sea, hay una agenda muy nutrida, muy clara. Por supuesto. Porque, por ejemplo, leí el otro día que estaba el viceministro de Comercio de Vietnam, que está muy afectado eventualmente por esto, y que muchos países están, aunque no tengan agenda de reuniones, están ahí, están se puede decir, en los pasillos, por decirlo de manera informal. Hay que estar, ¿usted le da valor a eso, a estar? ¿Y qué papel está jugando la embajada, el embajador Valdés, por ejemplo, ahí? O sea, el embajador está siendo muy activo, no solamente en estas relaciones de gobierno a gobierno, por así decirlo, sino también especialmente con lo que son los clientes de Chile en Estados Unidos, distintas organizaciones, la US Chamber of Commerce, están los productores de cobre, los consumidores de cobre. Ahí, o sea, hay que recordar que Estados Unidos tiene una sociedad civil muy rica, entonces uno en esto tiene que pensar en una red de contacto más allá de lo oficial. Paradójicamente, yo escuchaba a un experto decir que nuestros compradores de los distintos productos, nuestros clientes de Chile en Estados Unidos, pueden ser nuestros mejores embajadores en este momento. Más que Chile vaya a golpear la mesa, que sea el comprador de cobre que diga, oiga, a su propio gobierno, nos están poniendo aranceles y nos va a subir los precios. ¿Es parte de la estrategia de Chile? Sí, bueno, pensemos que en el caso de las investigaciones especiales que se convocaron para el cobre y para la madera, se han presentado ya más de 200 testimonios. La mayor parte de ellos corresponden a clientes de exportadores chilenos en Estados Unidos. Y eso, por supuesto, lo que refleja es que tenemos un tratado de libre comercio que tiene 21 años de existencia. Eso, la verdad es que hay muy pocos países que lo tengan. Lo más cercano, ¿cierto?, es el tratado con Canadá y con México, con la diferencia que ese tratado tiene desgravado solo una parte de los productos del comercio, en el caso nuestro del 100%. Claro, de hecho pensamos en algún minuto, y las autoridades así lo dijeron, que no, cuando partió estos anuncios, que el TLC con Estados Unidos sería como
nuestra protección. No tenemos nada que temer porque tenemos este tratado, pero a nadie le sirvió tener mucho este tratado, tal vez nos sirva ahora para poder negociar. Y por eso quiero preguntarle, ministro, cuando usted dice la próxima semana ya va a haber un grupo liderado por la subsecretaria Claudia Sangüesa viajando a Estados Unidos. Se junta con la autoridad de comercio, ¿cierto? Allá. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Cuál va a ser nuestro planteamiento o con qué vamos a ir a convencer a Estados Unidos para que no nos aplique ese 10% de aranceles o para que en el futuro tampoco aplique aranceles al cobre y a la madera? Bueno, lo primero que vamos a plantear, ¿cierto?, es la validez y la relevancia de nuestro TLC y en cierta medida el contraste con la forma en que se tomaron las decisiones con Canadá y México. Porque en el caso de Canadá y México, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue aplicar estos aranceles de 25% a los productos que no estaban con arancel cero con México y Canadá. Y luego cuando se anunció el alza generalizada de aranceles, eso se exceptuó. Entonces Estados Unidos con Canadá y México está respetando la parte desgravada de su TLC con Canadá y México. ¿Con Chile no se estaría respetando? Hasta el momento no, pero ese digamos, debería ser una primera parte de esa conversación. Lo otro es que Chile es un proveedor sobre todo de la industria de Estados Unidos, especialmente en el caso del cobre y sus derivados. Entonces la competitividad de la industria manufacturera en Estados Unidos, que es uno de los temas que más se menciona, o sea, de hecho en el comunicado, esa es la meta, digo. El comunicado de la Casa Blanca del 2 de abril menciona la palabra manufactura por lo menos unas 10 veces. ¿Ah? O sea, no tendría mucha racionalidad económica subir el precio de los insumos, dice usted. Claro, exactamente. La manufactura en Estados Unidos requiere de nuestro cobre. ¿Ah? Nosotros somos el principal abastecedor de Estados Unidos de barras de cobre. Entonces, la competitividad de esas industrias en buena medida depende de tener un cobre de buena calidad, trazable y sin distorsiones como el que obtiene de Chile. Ministro, ¿cuándo y cómo cree usted que nos va a golpear la guerra comercial? Y le pregunto no solamente por el alza de los aranceles, porque hay quienes sostienen, los economistas en general dicen que lo más peligroso para nosotros, para el bolsillo de los chilenos, para el alza en los precios de nuestros productos, es las medidas contra China, que es nuestro principal comprador, por ejemplo, de cobre, que si se toman estas medidas y los aranceles suben muchísimo, podría China entrar incluso en una recesión o bajar su crecimiento económico, y esto nos afectaría directamente a nosotros. Eso parece ser más riesgoso, más peligroso en términos económicos que el alza de los aranceles en un 10%, ¿no? Digamos que el efecto contractivo sobre la economía mundial y sobre nuestros principales socios comerciales, empezando por Estados Unidos, siguiendo eventualmente con China, eso es lo que a nosotros es la mayor amenaza sobre la economía chilena. No es tanto las medidas arancelarias propiamente tal, en la medida que se mantengan como están. Pero eso es una amenaza que es relevante, no es un shock inmediato. Mucha gente está preocupada si se va a sentir en los bolsillos de la gente hoy día. No, eso no está ocurriendo ahora, pero el efecto más hacia mediano plazo es muy relevante. Entonces, ¿podríamos terminar sin crecer, por ejemplo, el 2% que supuestamente vamos a crecer este año? No va a afectar tanto el crecimiento este año. Los ajustes que han hecho algunos observadores de la economía chilena son relativamente marginales. Sí podría ser mayor el próximo año, pero siempre que no tengamos una buena estrategia con la cual enfrentar todo esto. Pues esa estrategia incluye no solamente el diálogo con Estados Unidos, incluye nuestra capacidad para diversificar nuestro comercio, nuestra capacidad para poder coordinarnos con otros países que están en situación similar a la nuestra, lo que podemos hacer por estimular la inversión y el crecimiento en Chile. Todo eso es parte de la estrategia que explicamos durante esta semana. Sí, hay efectos que son derivados, son carambolas, como se puede decir. Es decir, si baja la actividad del mundo, hay menos demanda por nuestro cobre. Si hay menos demanda por nuestro cobre, puede subir su precio, puede afectar el tipo de cambio, puede afectar la inflación, que ahí sí que ya está en nuestros bolsillos. ¿Cómo ve usted eso más inmediato? Claro, o sea, en general los mercados financieros transmiten mucho más rápido la incertidumbre. En este caso hay mucha incertidumbre. Pero lo que ha ocurrido es que ha habido movimientos bien distintos de lo tradicional en los mercados financieros. Por ejemplo, ¿cierto? El dólar debería estar subiendo en el mundo y en realidad ha estado bajando.
El dólar siempre ha sido visto, ¿cierto?, como una moneda refugio. Y además hay medidas proteccionistas de Estados Unidos. Esos dos factores deberían hacer subir el dólar a nivel internacional. Y sin embargo está bajando. Por otro lado, Chile ha subido. En Chile subió, rozó los 1.000 pesos, el otro subió los 1.000 pesos, pero después se pegó una baja importante. Después bajó significativamente. Entonces, aquí hay cosas que están ocurriendo en la economía mundial que tenemos que tenerlas en mente. O sea, esto no es un shock normal. No es un shock tradicional de esas cosas que se van generando así de a poco o que hay un problema en el sector financiero. Esto es un shock que parte desde Estados Unidos y que en primer lugar se manifiesta en Estados Unidos. Entonces, acá lo que está pasando, por ejemplo, es que los mercados están reaccionando a esto de una manera similar a lo que ocurrió hace años atrás con Liz Truss, ¿no se acuerdan? La primera ministra británica, conservadora, que llegó con una agenda de una política fiscal muy agresiva, de baja de impuestos, y los mercados la castigaron. Duró poco. Duró poco. Duró muy poco. Duró unos días. Unos días, exactamente. Sí. Pero duró unos días porque los mercados reaccionaron de manera muy adversa. Y en estos momentos los mercados están reaccionando de manera muy adversa respecto de las decisiones de Estados Unidos. ¿Y usted cree que eso podría hacer cambiar las medidas de Donald Trump, hacerlo retroceder? O sea, creo que probablemente, o sea, por lo menos lo que yo he visto de análisis de la razón por la cual se introdujo esta postergación de 90 días de las medidas arancelarias más agresivas, tienen que ver con la reacción de los mercados. La medida de los teléfonos y los chips ayer demuestra también de que sector por sector, cuando se empieza a mirar, las medidas no son tan definitivas. Claro, estas cosas así tan transversales que parecen simples, la verdad es que cuando se llegan a la práctica son mucho más complejas. Pues. En este caso, seguramente ustedes vieron que en los días previos había quienes estaban calculando que un iPhone iba a costar $2.500, cosas por el estilo, pero también, por ejemplo, hay tarifas a productos que no se producen en Estados Unidos. ¿No ve riesgos de alza de inflación en Chile producto del tipo de cambio? Usted lo ve más bien por el rezago en la medida de las tarifas eléctricas, ¿no? Sí, ese ha sido el mayor efecto sobre el IPC en el último año. ¿Y queda algo de eso? Queda algo de eso, va a empezar a revertirse cuando ya en la base de comparación del IPC ya se empiece a incluir las primeras alzas. Eso va a ocurrir a partir de junio. Y el tipo de cambio, en Chile, el traspaso de tipo de cambio hacia inflación en Chile es el más bajo de América Latina. No es que no exista, pero es bastante bajo. Y el canal más rápido a través del cual se transmite eso es a través de los precios de los combustibles. Pero resulta que ahora el petróleo está teniendo unas bajas récord, lo mismo que sus derivados. Entonces eso se va a ir compensando también, muy compleja. aún en caso de que volviera a rebotar hacia arriba el dólar. Porque una característica de estos días es que los indicadores financieros han ido para arriba, para abajo, o sea, una volatilidad impresionante. Sí, Ministro, en este contexto, ¿definitivamente se desechó la idea de bajar el impuesto de primera categoría, el impuesto a las empresas? No, no hay una decisión definitiva, pero hay una realidad que tenemos que reconocer, que es que digamos, la capacidad para desarrollar, llevar a buen puerto una discusión legislativa de un proyecto que parte con la posición diciendo que no está dispuesta a ninguna medida compensatoria, se vuelve muy cuesta arriba y además demanda mucho tiempo y mucho esfuerzo. ¿Cuándo va a decidir si va a presentarlo o no? Esta semana ya lo vamos a resolver con el presidente. Pero da la impresión de que tiene pocas posibilidades digamos, con lo que usted ha dicho, ¿qué sentido tiene presentar el proyecto? Sí, o sea, a ver, el sentido que tiene es que lo que está propuesto es una iniciativa reactivadora por el hecho de que baja los impuestos a las empresas y los compensa con impuestos a los propietarios de las empresas. ¿Ya? Y por esa vía, ¿cierto? Se estimula la inversión, la mayor actividad en las empresas propiamente tales. Pero bueno, hay que ver, ¿cierto? En el fondo, a esta altura ya hay que hacer un análisis de los costos y los beneficios de cada una de estas cosas. En el año que queda de gobierno, para hacer la última línea, ¿usted ve posibilidades de alguna modificación en el campo tributario, ya sea para las personas, primera categoría para las empresas, o usted cree que dada la realidad va a terminar el gobierno y su administración como estamos en materia tributaria? Bueno, en lo que nosotros tenemos un compromiso que sigue estando plenamente vigente es con la PYME.
Nosotros hemos estado trabajando con las organizaciones de empresas de menor tamaño durante más de un año en un régimen tributario PYME bastante más eficaz y beneficioso que el que hoy día existe, que entre otras cosas ayuda a la formalización de las empresas, hace más fácil la constitución de microempresas, por otro lado suaviza la transición hacia el régimen general cuando a las empresas les va bien y van creciendo. Entonces eso sigue estando en nuestra agenda. Y eso también lo vamos a ver en el plano legislativo. Se nos acabó el tiempo, ministro. Solamente dígame si o nos van a anunciar un nuevo ajuste fiscal al gasto público. En lo fiscal se va a cumplir lo que está comprometido. ¿No habrá nuevos anuncios de un nuevo ajuste? No, a ver, lo que está comprometido, ¿cierto?, es medidas para converger hacia la senda de consolidación fiscal que traíamos. Eso se va a hacer. Ahora hay cosas que van surgiendo de la coyuntura, ¿cierto? Si la economía está un poco más débil o la inflación, etcétera, nosotros no vamos a hacer una política fiscal más procíclica que lo que corresponde. Ministro Marcel, gracias por estar aquí esta mañana. Muy bien. Muchas gracias, ministro. Nos vamos Gracias. rápidamente a la pausa. Ya estamos de vuelta con la última estación La Moneda y el candidato presidencial Gonzalo Winter.